Así que para mí es un honor estar de vuelta acá en Buenos Aires con amigos, con colegas extraordinarios. Le quiero agradecer al doctor Alves de Lima, que está en la audiencia, por la invitación, al doctor Fernando Escasuso y al doctor Velardi. Así que realmente un placer estar acá discutiendo esto con ustedes. Bueno, Adrián hizo la mayor parte del trabajo que yo tenía que hacer, que es demostrar por qué es importante anticoagular o prevenir el stroke en los pacientes con FA no valvular. Les recuerdo que el 90% de los strokes en pacientes con FA no valvular proviene de un trombo que se origina en la orejuela izquierda. Ahora, como dijo Adrián, 50% de estos pacientes que deberían ser candidatos para anticoagulación, por alguna razón no la reciben. Y voy a meterme en detalle por qué sucede eso. Aprendimos de la experiencia quirúrgica que cuando los cirujanos ocluían o excluían la orejuela izquierda de la circulación sistémica, podíamos afectar en forma muy dramática la incidencia de stroke en estos pacientes. Entonces, con ese paradigma en la mente, es que decidimos empezar a pensar en formas percutáneas, en formas menos invasivas, menos cruentas que la cirugía que requiere una toracotomía. El estudio landmark de toda esta disciplina fue el estudio PROTECT-AF, y voy a hablar un poco de eso, que estudió la eficacia del dispositivo Watchman, que es como una umbrella, como una sombrillita, como un filtro que se deposita en la orejuela izquierda. Les voy a mostrar un poco eso. Ahora, ¿en qué pacientes tendríamos que estar pensando esto? Todavía no hay guías claras. Y el problema es que por ahora estamos usando el juicio clínico. Y hay ciertos problemas cuando esto lo dejamos a libre albedrío. Y les voy a mostrar cierta data que muestra el problema. Pero si el paciente tuvo un evento isquémico, un evento embólico, mientras estaba tomando anticoagulante y estaba con rango terapéutico, ese paciente ha claramente demostrado que ha fallado la intervención farmacológica. Obviamente, si el paciente tuvo un sangrado intracraneal previo, deberíamos estar pensando en estrategias no farmacológicas para prevenir stroke. Los pacientes que tuvieron sangrado intestinal severo, que requirió hospitalización, aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen malformaciones. Hoy por hoy es muy común que pacientes reciben una tomografía o una resonancia y le encuentran en forma incidental una malformación vascular, por ejemplo. Pacientes con coagulopatía, muy común en los pacientes oncológicos. Tenemos muchos pacientes oncológicos que están pancitopénicos, procoagulopáticos y tienen FA con un CHATS de 3 o 4, muy común en la práctica clínica. Y después aquellos pacientes que no toleran los nuevos anticoagulantes por algún efecto adverso. Ahora, hay un tema que es un tabú en la práctica clínica y que todo el mundo habla, sobre todo en la viejita de 80 años que vemos en el hospital de clínica, que viene con un CHATS de 3 y la hija nos dice que se cae, que se tropieza. Esta es la excusa más común para los clínicos para no iniciar anticoagulación. Bueno, déjenme compartir una data con ustedes que es muy interesante. Y esta data es vieja, es de hace 15 años. Para que el paciente que requiere anticoagulación para prevenir stroke pierda el efecto beneficioso del anticoagulante, se debe caer 300 veces en un año. 300 veces en un año. Entonces, mucho cuidado cuando decidimos no anticoagular al paciente, invocando una causa de caídas frecuentes en el paciente anciano. El riesgo de hematoma subdural cuando hay una caída mecánica es realmente muy bajo. El otro problema que me parece muy importante es que en encuestas donde se realizó y se investigó por qué había pacientes que necesitaban anticoagulación y no estaban anticoagulados, miren lo que encontramos. El 50% de la causa es nuestra culpa, están los profesionales médicos. O sea, el juicio clínico en la mitad de las veces es lo que determina que el paciente no está anticoagulado. Entonces, mucho cuidado con esto,
porque hay muchos pacientes donde el médico por entrenamiento no le gusta el riesgo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y pensar esto muy detenidamente. Ahora, cuando miramos el resto de la data, hay un cuarto de los pacientes que no quieren, prefieren por su oficio o por su profesión, prefieren no estar anticoagulados. Y después tenemos las causas reales, que son las que discutimos antes, las causas que clínicamente tienen sentido. Adrián ya habló de esto, así que yo no voy a hablar mucho, pero esta data es vieja. El rango terapéutico de la warfarina en los ensayos clínicos, donde hay una enfermera siguiendo al paciente, donde realmente se presta mucha atención a esto, en el mejor de los casos es 60%. Cuando uno mira la data de los pacientes controles acá en Latinoamérica, de los estudios Rocket, del estudio Relay, es más o menos 50% acá en Latinoamérica. O sea que ustedes deciden que el paciente tiene un riesgo de stroke, deciden que hay que intervenir farmacológicamente y deciden darle warfarina, una medicación que funciona el 50% de las veces. Si a mí me dicen que el Viagra funciona 50% de las veces, yo voy a tratar de tomar otra cosa, no sé ustedes. Entonces, con este principio, con esta idea, con este paradigma de que los trombos se originan en la orejuela izquierda, es que tenemos tres estrategias, básicamente. Tenemos una estrategia quirúrgica, una estrategia endocárdica con 3 dispositivos y una estrategia epicárdica. El problema de la estrategia quirúrgica, obviamente, es que el paciente requiere una toracotomía. Someter a un paciente que no tiene otra indicación para cirugía cardíaca solamente a una toracotomía para excluir la orejuela izquierda no tiene mucho sentido clínico. Y el otro problema que tenemos es que independientemente de la técnica quirúrgica utilizada, sea excisión, oclusión con sutura, oclusión con un clip, la tasa de oclusión exitosa es, en el mejor de los casos, 73%. O sea que en muchos de estos pacientes todavía tenemos flujo residual. O sea que incluso cuando uno tiene acceso directo a la orejuela y el cirujano la puede ocluir con sus propias manos, tenemos una tasa de flujo residual de casi un cuarto. Este es un paciente que le ocluyeron la orejuela en forma quirúrgica y tenía, como ven aquí, todavía flujo residual hacia la orejuela izquierda. Luego vino las estrategias que combinan una punción epicárdica con una aproximación endocárdica a través de una punción transeptal única. Este dispositivo, que fue aprobado en Estados Unidos hace algunos años, sin demasiada data, pero fue aprobado rápidamente porque todos los componentes que utiliza las suturas y los componentes internos fueron utilizados y aprobados para otros dispositivos. Pero básicamente una punción transeptal única con una cabeza magnética que se posiciona en la orejuela, un balón que ocluye la orejuela izquierda y a través de la punción subsifoidea epicárdica se avanza una vaina con una cabeza magnética que se une a través de la orejuela con el componente endocárdico. Y a través de este sistema de guía se avanza un lazo y el lazo lo único que hace es traer la sutura hacia el cuello de la orejuela izquierda. Este ya es un caso que hicimos nosotros, pero no me voy a detener en esto. Me interesa más que nada darles un poco la visión clínica de esto. El concepto es muy interesante porque una vez que uno ocluye la orejuela, no deja ningún objeto extraño dentro del cuerpo. Entonces esto es muy interesante. Uno puede parar la anticoagulación en forma inmediata. El problema es el siguiente. Como requiere una punción transeptal y requiere una punción epicárdica, la tasa de complicaciones para mí hoy por hoy es inaceptable con este dispositivo. Pero bueno, fue un proceso donde fuimos aprendiendo. Como ven, la tasa de complicaciones es de casi 10%. Sangrado, 7 de 150 pacientes tuvieron taponamiento cardíaco y 3 requirieron cirugía. 2 de ellos fue por perforación del ventrículo derecho, eso sucede cuando uno hace la punción epicárdica, y el otro fue perforación de la orejuela izquierda.
Entonces, es interesante, pero la tasa de complicaciones para mí es en este momento inaceptable. Si el paciente tiene pectus, tiene una contraindicación, y si el paciente tuvo una adhesión pericárdica previa, una pericarditis o una toracotomía previa, el procedimiento no se puede realizar porque uno no puede manipular el catéter en el espacio epicárdico. Luego empezó todo el desarrollo de las estrategias endocárdicas a través de una punción transeptal única. La historia empezó con el plato hace muchos años. Todos los pacientes se le hace un CT previo. Hacemos una punción transeptal única tratando de apuntar hacia la orejuela izquierda. Y utilizamos varias modalidades de imagen. Durante el procedimiento utilizamos ecocardiografía transesofágica y luego fluoroscopía con un catéter Pictel. Tomamos las dimensiones de la orejuela izquierda en cada uno de los pacientes. El concepto empezó con el plato, pero al igual que el otro dispositivo que les mostré, el mayor problema con el plato es que el 6% de los pacientes tenían complicaciones serias alrededor del momento del implante. Esto tenía que ver con que el dispositivo no era perfecto y con que la curva de aprendizaje en los primeros 20 dispositivos es durísima, pero la decisión fue suspender la distribución de este producto hace muchos años. El Watchman es el siguiente dispositivo que aparece, es el mismo principio, punción transeptal única y desplegamiento de un filtro que luego eventualmente se endotelializa en forma completa. Tarda más o menos 4 a 6 semanas, entonces durante esas 4 o 6 semanas el paciente debe mantenerse anticoagulado. O sea que si es un paciente que tuvo un sangrado masivo gastrointestinal, todavía no podemos utilizar este producto por ahora, porque el riesgo de sangrado va a ser muy alto, porque hay que anticoagularlo los primeros 45 días hasta que el proceso de endotelialización es completo. Voy a saltar la parte técnica, que sé que no les interesa. El procedimiento en sí mismo, una vez que uno atraviesa la curva de aprendizaje de 15 o 20 dispositivos, es muy, muy sencillo. Yo soy electrofisiólogo. Fernando no sé acá, pero cada tanto los dejamos entrar a los intervencionistas en la sala para que aprendan un poco. Pero en realidad ahora en la Universidad de Miami cuando hacemos estos procedimientos los hacemos en colaboración. Hay un electrofisiólogo y un intervencionista. Creo que en definitiva es lo mejor para el paciente porque cada uno trae un bagaje de conocimientos distinto. Ahora, ¿qué pasó? La data de eficacia era no inferior cuando se la comparaba con warfarina. Esto era muy claro en el estudio Landmark que les mencioné antes, que era PROTECT-AF. Pero cuando se presentó la data a la FDA dijo la tasa de complicaciones es inaceptable. Todavía en el comienzo del PROTECT-AF teníamos una tasa de complicaciones del 10%. Ahora, fíjense en el seguimiento a largo plazo, la tasa de complicaciones cuando los operadores pasaban la curva de aprendizaje cayó al 5%, cayó a la mitad. Y cuando seguimos estos pacientes en el registro que teníamos en Estados Unidos, la tasa de complicaciones siguió bajando a 3.7%. Entonces, ¿cuál es el concepto? Es una técnica fácil de implantar una vez que uno cruza la curva de aprendizaje y eso tiene un impacto directo, obviamente, en la tasa de complicaciones. La tasa de eficacia continuó mejorando. El éxito del implante llegó hasta el 95% cuando vimos los pacientes en el registro y el 95% de los pacientes cuando le hacíamos el eco transesofágico a los 45 días veíamos que no había flujo y le suspendíamos la anticoagulación. Ahora, la FDA estaba preocupada por los eventos de seguridad, por los efectos adversos del procedimiento. Entonces, el estudio Prevail se diseñó para tratar de responder esta pregunta. Desafortunadamente, cuando miramos la tasa de eventos de Prevail, fue un poquito más alta que en el registro, 4.2. Más baja que en el estudio PROTECT, que fue el Landmark Study, pero todavía una tasa de eventos significativa. Lo que es interesante y todavía no entendemos bien
es que la eficacia, cuando uno mira la eficacia, el intervalo de confianza cruzó el límite para determinar no inferioridad con respecto a la warfarina. O sea, en el PROTECT claramente demostró no inferioridad, pero la preocupación eran los efectos adversos. Y en el estudio que fue diseñado para responder la pregunta de los efectos adversos, lamentablemente la eficacia no mostró no inferioridad con respecto a warfarina. Ahora, este es el endpoint que combina todo: stroke hemorrágico, stroke isquémico, muerte cardiovascular, muerte de otras causas. Cuando uno analiza la data y disecciona la data un poco más eficazmente, los strokes hemorrágicos obviamente disminuyeron significativamente y los strokes isquémicos fueron no inferiores. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió la eficacia en un dispositivo que había demostrado ya buena eficacia? Bueno, si miramos a la población de pacientes y comparamos los dos estudios, los pacientes eran más ancianos, tenían más diabetes, por lo tanto el CHAD score era más alto y tenían más stroke que en el PROTECT, o sea, pacientes de mayor riesgo embólico. Ahora, miren lo que es interesante: pacientes de mayor riesgo embólico. Y miren lo que es la tasa de eventos del grupo control. Esta es, para que tengan una idea, la tasa de eventos embólicos en todos los estudios de los nuevos anticoagulantes que presentó Baranchuk. 1.6 a 2.2. Miren el control en warfarina, una tasa de 1%. Entonces, ¿qué pasó? Comparamos un dispositivo que tenía eficacia, pero ahora lo comparamos con un grupo, con warfarina, que tuvo una performance que no la tuvo en ningún otro estudio histórico. Desde SPAF hasta ahora ningún estudio tuvo una tasa de embolia tan baja como este. Entonces, eso es algo a tener en cuenta cuando interpretamos la data. En definitiva, este dispositivo está disponible en Europa. En Estados Unidos va a estar disponible al comienzo del 2015. Y recuerden, por ahora, los primeros 45 días luego del implante requieren anticoagulación y luego la suspendemos cuando hacemos el eco transesofágico y se pone al paciente en terapia antiplaquetaria. ¿Cómo vengo de tiempo? Porque el timer dice 2 minutos. Sí, así es. Ok. Para terminar, la historia continúa. Este dispositivo lo compró Boston Scientific, el Watchman. St. Jude se mete claramente en este campo que claramente tiene futuro y compra el dispositivo Unplatzer Cardiac Plug. ¿Cuál es la ventaja y cuál es la desventaja del Unplatzer Cardiac Plug comparado con el Watchman? Como ven acá, tiene un componente distal y un componente proximal. ¿Ven este anillo proximal que tiene aquí? Aquí se ve más claro en esta foto. El problema, como les dije, en el Watchman a veces quedan lugares de flujo residual a los extremos. Entonces, la idea le dicen el principio chupete. Es como un chupete esto. Lo que hace es ocluye un poco más la parte proximal de la orejuela. La única desventaja que yo veo desde el punto de vista del diseño es que el área de superficie de este dispositivo es mucho mayor. Entonces el proceso de endotelialización puede ser completamente distinto al otro dispositivo que le mostré. Y eso lo tenemos que entender, no lo sabemos bien todavía. Ahora, para hablar brevemente de la data. No tenemos estudios randomizados con este dispositivo, con el Unplatzer Cardiac Plug, y esa es la diferencia más grande con el Watchman. No hay estudios randomizados. ¿Tenemos experiencia? Sí, mucha experiencia, pero no randomizada. La data más temprana viene de Europa, con tasas de eventos de seguridad con efectos adversos en el momento del implante de 3.5%, muy aceptable comparado con los otros datos que le mostré en Watchman, alrededor de 4%. Embolización del dispositivo 1.4%. Esto es porque al principio la recomendación de la empresa era utilizar un dispositivo más pequeño y nos dimos cuenta que había que utilizar un dispositivo más grande. Y la tasa de eventos isquémicos completamente aceptable basado en el CHADS. La data se siguió acumulando en Europa, todos estudios observacionales. Esto se presentó en EuroPCR el año pasado, estudios prospectivos, demostrando claramente que el éxito al implante, la oclusión en el momento del implante de la orejuela, es cercana al 100%. Son mucho mejor que la intervención quirúrgica. Para ir cerrando,
los estudios observacionales que se siguieron presentando en todas las meetings europeas siguieron mostrando lo mismo. La tasa esperada de eventos isquémicos, eventos embólicos, 5.3%, después de poner el dispositivo, 1.24%. A nivel de eficacia, realmente muy efectivo. La experiencia canadiense del grupo de Urena fue lo mismo. Esta es la tasa esperada de stroke en azul y la tasa observada una vez que uno implanta el dispositivo. Entonces, estamos hablando de un dispositivo efectivo y seguro. Lo que nos está faltando es la data randomizada. Tenemos el mismo problema que con el Watchman. Si el paciente no puede tomar terapia antiplaquetaria y no puede tolerar anticoagulación en forma absoluta, por ahora, con la data que tenemos, no lo podemos utilizar porque requieren cierta anticoagulación por un periodo corto. No tenemos estudios randomizados. En Estados Unidos, la St. Jude está esperando que se apruebe el Watchman para hacer un estudio comparativo con este dispositivo y el Watchman. Y está disponible en Europa. Y entiendo que aquí en Argentina está disponible y están realizando el procedimiento en el Instituto Cardiovascular. El otro dispositivo que se viene es el Coherix, tiene algunas ventajas, pero no me voy a detener en eso. Pero para finalizar y para concluir la charla, resolvimos el problema del rango terapéutico, pero seguimos teniendo el mismo problema, que es que los médicos seguimos pensando que el paciente tiene un riesgo alto de sangrado. Si uno va a invocar que el paciente tiene un riesgo alto de sangrado, uno tiene que asegurarse que eso está sustanciado con el score de Half-Bled. En general pensamos esto un score de 3 o más. Si este es el caso y hay evidencia objetiva que el paciente tiene riesgo de sangrado elevado, y bueno, tenemos que empezar a consultar con el intervencionista y el electrofisiólogo de algún procedimiento para ocluir la orejuela. ¿Va a haber problemas durante el procedimiento? Puede haber problemas, pero la diferencia es que con el fármaco uno afronta los problemas en un periodo de tiempo prolongado y con la intervención percutánea uno todos los problemas los tiene el día del procedimiento, pero la tasa de eficacia, como les mostré, es muy buena. Voy a parar acá, así podemos discutir un poco con el panel. Muchas gracias.